Nos dice Rubén Darío: yo persigo una forma. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco perstilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un largo tranquilo. Y no hallo sino palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, y solloza continua del chorro de la fuente, el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Rubén Darío, yo persigo una forma. Buenos días, muchas gracias. Sean bienvenidos a esta mesa titulada Poesía Centroamericana, que debería quedarse así solamente, pero le agregaron el apéndice de panameña, pero Poesía Centroamericana. Tengo el honor de compartir con estos tres grandes escritores. Quiero hacer una conversación relajada y tensa, ¿no? Porque cuando hablamos de Centroamérica, hablamos de tensidad, hablamos de pasión. La poesía centroamericana es un vasto tapiz que refleja la historia, la fragmentación y los conflictos de cada país. Está marcada por hitos históricos, transformaciones y tendencias externas que llegan a moldearse según la visión del país en que la adopta. Centroamérica es una región cargada de magia en su propio existir, de contradicciones y de pluriculturalidad que nos brinda escribir desde diferentes puntos de vista, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y quiero empezar haciendo una pregunta interesante a los panelistas, y es: siendo Centroamérica una región cargada de muchos matices, como lo he estado comentando, contradicciones, conflictos de diferentes índoles, ¿creen ustedes que la heterogeneidad de elementos se traspasa a la poesía que sale de la región? Bueno, quisiste ser como incluyente con respecto al término de Centroamérica y no estaba dicho. No dividamos con Panamá, ¿no? Sin el ánimo de hacerlo, yo he pensado que la literatura panameña también tiene unas especificidades con Centroamérica, y en la cultura general nuestra, ya sea para el deporte, ya sea para otros afanes, siempre tenemos el mote de Centroamérica y Panamá. En Bogotá entonces eres colombiano, y acá estamos en el centro. Solo quiero recalcar que es una particularidad para poderme referir posteriormente a nuestra literatura. Es cierto, el escenario heterogéneo y de conflictos que ha habido en Centroamérica. Yo quisiera ser un poquito preciso en esto, ¿no? Poesía centroamericana, ¿desde dónde hasta cuándo? Porque las conflictividades esas posteriores al colonialismo español, que fue bastante dura, la ocupación de 300 años de España en el centroamericano, se le suma, digamos, unos 200, 300, 500 años donde la independencia no significó libertad, no significó bondad, no significó unión, sino que rápidamente por los países fueron apareciendo las satrapías, los ejércitos dictatoriales, la tensión social, las luchas internas, que sin lugar a duda, esos dos pasos, particularmente la última etapa, digamos los últimos 100 años, o desde la independencia centroamericana de 1821, esta poesía expresa esa calidad sociohistórica que se estaba dando. Federico dijo: me detengo aquí para no adjetivar más. Bueno, yo no tengo esa responsabilidad de regresar a Salvador. Yo sí creo con una poesía, doctora Ruth, bastante comprometida con estas desigualdades, pero un montón de ella también estaba alineada a una poesía muy panfletaria, tan militante era,
que era preferible coger banderas, armas, y no la utilización de la poesía. Pudimos leerla, ¿no? Había razones. Además, la existencia de las bananeras fue un enclave colonial muy duro en cada uno de esos países. Lo fue la injerencia de los Estados Unidos y una secuencia de crímenes horrendos que nadie puede ocultar. Hubo una matanza en Salvador de 32.000 personas en un solo momento. La caída de Arbenz y con sus diferencias nacionales y personales, también puedo decirte, ahí están los poetas muertos como Otto René Castillo, como Leonel Rugama y sobre todo como Roque Dalton, que se da la infeliz coincidencia de que desde la izquierda política en la cual él militaba, una facción de esa izquierda lo asesina acusado de ser un agente de los Estados Unidos. Entonces, esas paradojas, la respuesta es corta. Esta calidad histórica, difícil, política, económica, geográfica, tiene un espejo en la poesía centroamericana, sin duda. En la particularidad de cada país, como tú decías, la poesía plasma estas, como si fuera un lienzo, la lectura de esos poetas, que dicho sea de paso, ahora estamos conversando, pero durante mi formación literaria era muy común la presencia de autores centroamericanos en Panamá. Entonces teníamos un conocimiento no solo de primera mano, sino de los actores mismos y los dramas que estaban viviendo, los exilios, la salida y el pensamiento que tenían sobre Centroamérica. Esa sería un poco la respuesta, donde hay un momento en que el ejercicio poético y la vida caliente, densa, dura, se funden en un solo momento, y después tendré la oportunidad de ampliar un tema ya sobre los asuntos del lenguaje. Sí, en esa pregunta coincido con Manuel en muchos aspectos de que la poesía de nuestras regiones, claro que son un espejo fragmentado, y todo eso es visible desde la literatura como un ente de reflexión y de denuncia. Por ejemplo, en los festivales de poesía donde he estado siempre ha habido esa discusión de cómo la historia impacta en la literatura, en el pensamiento, y lo curioso es precisamente que desde esa colonia los gobiernos que hemos tenido han sido tremendos. Lo que Dalton, que ya lo mencionó, Manuel Oreste Nieto, tiene un verso muy contundente, que la violencia es la partera de la historia, y creo que ese verso, de allí se puede sustentar la historia centroamericana y la historia de otras regiones también. Entonces, ahí también, creo yo también un sentido de una búsqueda de una identidad, porque si hablamos también de la poesía en lengua indígena, la poesía también de los afrodescendientes, ahí también hay denuncia, hay racismo, también vemos en algunos escritores un sentido de lo social muy fuerte. Claro que también hay otros poetas que han ido por el victimismo, han ido por otros temas, pero la gran preocupación ha sido lo social de estas desigualdades que son muy contundentes y que todavía nos siguen afectando. Y también hubo puentes hace unas décadas, y un gran puente de la literatura que mencionaba Manuel, que los intelectuales de la época tenían ese contacto. Yo creo que un gran papel lo hizo la editorial Educa. Educa fue un puente maravilloso que conectaba con la gran literatura que se hacía en Nicaragua, que se hacía en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, y tenían también unos premios importantes, y creo que eso permitía un diálogo editorial, había un sentido de calidad. Claro que hay otras editoriales, ahora contamos con otros medios, pero creo que ese momento de Educa fue un momento estelar, donde había también un gran criterio para estas voces que se visibilizaban. Y los tiempos han cambiado, claro, pero
Obviamente vemos que hay poetas que han desaparecido, fueron desaparecidos por denunciar escritores, y hay miedo hoy día. Hoy se ve en algunos países nuestros de la región ese miedo a hablar, ese miedo a, porque hay censura, y censura muy fuerte. Entonces la historia sigue en espiral y creo que se sigue escribiendo una literatura con sangre. Justamente yo recuerdo algo con Pedro Rivera cuando la primera vez que lo fui a ver en su despacho del ECO de la Universidad de Panamá, y él me dijo: tú estás viviendo una época distinta a la mía. En mi tiempo las páginas de mi generación se escribieron con sangre. Entonces creo que ese mensaje sigue contundente y sigue fuerte. Hola, buenos días. Para mí es un honor estar en este panel con los magos de la poesía panameña y un modelo talentoso. Muchas gracias por invitarme. Yo he venido realizando un proyecto muy lindo que son ediciones, antologías bilingües de poetas mujeres de los distintos países de Centroamérica. Y al final vamos a hacer una edición de selecciones de todos los países. Entonces publicamos la antología de Costa Rica en el año 2021, la antología de Panamá el año pasado, que se presentó en este evento. Y estamos terminando precisamente la antología de El Salvador en estos días. La semana entrante me llegan todas las últimas traducciones de las poesías. Vamos a editar aquí el libro con Silvia Fernández Risco, y entonces ya tendremos solamente los otros países. Honduras, la antología ya está en marcha, entonces nos queda Guatemala, Belice, la selección. Pero hemos encontrado, y era lo que yo quería contribuir a este panel hoy, hemos encontrado en El Salvador un problema, una consideración que no vimos en Guatemala y que no vimos en Panamá. Y es esta consideración que mencionó Federico. Más al norte, las secuelas de las guerras, de la guerra civil de El Salvador, por ejemplo, que tiene un mínimo de 75.000 muertos, 15.000 desaparecidos. ¿Y cómo afecta eso la sociedad? ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, el proyecto de las antologías? Estamos compitiendo con el fútbol. ¡Ay, qué pena! La literatura contra el fútbol. No sé quién gana. Hoy no sé quién gana. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos, para empezar con esas estadísticas, la pérdida de poetas muertos o desaparecidos. Y precisamente en el libro de El Salvador tenemos una poeta que murió guerrillera a los 20 años. Tenemos además una emigración de la que no tenemos que hablar aquí. No sé, yo sé que ahí no se ve bien qué país es qué, pero abajo, emigrados, es decir, la gente que salió, que dejó esos países, más abajo Belice, claro, un país chiquitito. Después Costa Rica, casi nadie. Después Panamá, además una clase media instruida, los panameños en el exterior. Después Guatemala. Después más arriba Honduras, Nicaragua. Y el máximo con 2 millones de emigrados, El Salvador. En una población hoy día de 6,3 millones de habitantes, emigrados 2 millones es un número significante. Entonces, en Panamá no vimos ese problema, pero en El Salvador surgió de esta manera. Si hablamos de la literatura de mujeres de El Salvador, en Panamá no hubo ningún problema. En El Salvador surgió el problema. ¿Cuál es la literatura de El Salvador? ¿Quién es una poeta salvadoreña? Por ejemplo, tiene que tener cédula de identidad,
puede ser una emigrada, tiene que escribir en español, puede escribir en inglés o francés o alemán, por ejemplo. Puede tener una familia salvadoreña, pero escribir en otra lengua, tiene que hablar de temas nacionales. Entonces llegamos a una consideración que no tuvimos que enfrentar ni en Costa Rica ni en Panamá. Entonces, la editora de El Salvador por fin llegó a un concepto de escritoras de corazón, salvadoreñas de corazón, que serían las emigradas, o dijo hijas y nietas de la guerra, que se podrían incluir, ¿no? Pero es lo que es cierto, que es una cuestión no muy bien resuelta. No sé qué vamos a hacer sobre Nicaragua cuando los escritores más grandes han perdido la ciudadanía en Nicaragua. No sé, en estas condiciones, como ha mencionado Federico de El Salvador, no sé qué se puede hacer en Nicaragua, ni lo que se puede hacer fuera sobre Nicaragua. Eso está irresuelto. Pero lo cierto que podemos decir es que dentro o fuera de los países de Centroamérica quedan marcados los y las poetas por las violencias vividas y heredadas. Y quiero darles muy rápidamente 3 ejemplos del libro. 2 ejemplos del libro y un ejemplo de una poeta que quedó excluida. Primero, Kenny Rodríguez, que se define como expresa política y que tiene un poema dedicado a su hijo de un tema desgarrador, que ella dice: yo toda la vida por mi compromiso quise construir un país mejor para ti, y lo que pasa es que tú me temes, tú tienes miedo estando en mi regazo de madre, tienes miedo a mi persona. Este es el resultado de lo que hemos vivido. Hay otra poeta, Tania Pleitez, que vive en Italia, por ejemplo, y va a un refugio montañesco para gozar del lago y los Alpes, y estando en los Alpes le surge esos recuerdos involuntarios de la guerra, y se da cuenta de que esas vivencias nunca la van a dejar estar en otra parte, aunque esté físicamente en otra parte. Y por último, Janel Pineda, que llegó a Los Ángeles a los 5 años de edad, cuando mandó algo para la antología, le dijeron: pero usted es salvadoreña, ¿tiene cédula de identidad? Sus padres nunca le sacaron la cédula. ¿Y por qué escribe en inglés? Y quedó afuera. Pero esto fue al principio del proceso, antes de esa apertura hacia las emigradas de corazón, las salvadoreñas de corazón. Y lo que podemos decir, y coincide exactamente con el anterior panel y con lo que hemos venido diciendo, es que estando en el país o dentro del país, fuera del país o dentro, las poetas, estén o no dentro de este tipo de antología, quedan marcadas por las violencias vividas o heredadas. Y esa ha sido mi pequeña contribución a los temas de hoy. Gracias. Estamos atravesados por un montón de conflictos que a la vez nos moldean, que eso es lo interesante, ¿no? Y yo creo que sí está esa heterogeneidad de la poesía cuando tomamos libros, según la época, que es muy interesante eso, ¿no? Según la época. Aquí en Panamá tenemos épocas poéticas, que es interesante también estudiarlas. Sé que tenemos mucha bulla alrededor, pero los que están atrás y quieren hacerse adelante para escuchar mejor, check para ustedes. No podemos combatir el ruido externo, solamente acercándonos para tratar de escucharnos. Pasa algo muy interesante. Parecen problemas mundiales, porque lo son, pero en nuestro país, en nuestras regiones cobran otra relevancia. El problema de la búsqueda de identidad
Pasamos una colonización, pasamos colonialismo y todavía estamos en la época del capitalismo. No hemos salido de ella y lo más probable es que nunca vamos a salir tampoco ya. El problema de la migración es un tema específicamente engorroso para la región. Las desigualdades, los abusos, la política como eje central de la vida, todo es político en Centroamérica y la región, todo, el cuerpo, la identidad es política. Y es interesante cuando uno aborda estos temas desde la región, porque encontramos similitudes, que bien lo han mencionado, son como hilos transparentes que todos podemos descifrar. Por más que estemos en Panamá, en capital ahorita mismo, si aparece alguien de Belice que no habla español y le exponemos la situación, lo va a entender como si viviera en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, cualquiera de los países. Entonces, sintetizando un poco, y quiero mezclar aquí una pregunta que teníamos, y es, la poesía es un canal, es una herramienta para alzar la voz. Indistintamente de los sentimientos, indistintamente de todas esas cosas que ya sabemos que está alrededor de la construcción poética, hacer poesía o escuchar el llamado de la poesía también es alzar una voz. Entonces, quiero que debatamos un poquito de cómo se ve esto, de alzar la voz en nuestras regiones, donde todos estos temas tienen una relevancia tan grande. Todavía en el 2026 seguimos escarbando lo que es la identidad latinoamericana, perdida en todas esas fases de colonización, colonialidad y capitalismo, ¿no? Desde nuestros originarios, o sea, seguimos rascando qué hay ahí atrás para nosotros encontrarnos. Entonces, ¿qué función creen ustedes que cumple la poesía en Panamá y en la región, obviamente, a la hora de alzar esa voz, a la hora de encontrarnos en todos estos temas que más o menos he ido mencionando? Bueno, voy a alzar la voz. En realidad hablo bajito como ella. Antes de contestar la pregunta, se me quedó en el tintero que el escenario es un escenario dramático, de tiranos, de ejércitos asesinos, de situaciones raras, ¿no? Pero Centroamérica también tuvo un león rugiente, y en esta región del mundo solo el nacimiento del modernismo con Darío es la otra cara del valor de esa literatura. Europa tuvo que reconocer que desde Nicaragua el modernismo hacía la ruptura de una época literaria muy importante en la literatura en lengua española. Eso hay que marcarlo. Dentro de la tragedia, más bien Federico sería el que ocupara mi lugar aquí. Yo he leído en paralelo a esas situaciones drásticas y duras de la poesía armada de Centroamérica, como ellos mismos dicen, pero también he leído elegía, oda, cantos de una estética y de una belleza que aporten las letras en sí mismas, ¿verdad? Que me parece que incluso hacerlo de esa manera, y eso viene desde Salomón de la Selva hasta ahora, pasa por Ernesto Cardenal, por mucho que uno diga que tiene como que tuvo un compromiso explícito, pero la cosmogonía que Cardenal realizó no es exactamente una trinchera y una barricada en Managua, era una literatura de altísimo nivel estético, de una propuesta con rupturas dentro de sus propias tradiciones, tierna, y así nos fuimos familiarizando, pues. Las generaciones centroamericanas quizás hicieron los relevos del dolor una tras otra, pero cada una le fue poniendo un acento generacional y después un acento nacional. Por eso hablas de una literatura centroamericana, no escrita en Centroamérica, porque desemboca en algo que
de verdad no creí que íbamos a coincidir tan rápido. En la búsqueda de la memoria histórica y la identidad está muy presente y ha venido acumulada, que ahora estas generaciones, las que sucede Federico, pudieran quizá cristalicen en unas literaturas nacionales, pero que son hermanas, pues, y que nos van a dar un perfil más profundo de lo que es la región centroamericana. Mira que no he hablado de Panamá. Lo que sucede es que la particularidad nuestra pasó por el estado de ocupación militar en el siglo XX de los Estados Unidos y la ocupación del canal. Nosotros también tenemos nuestro hilo de plata que va desde los románticos, Amelia Lenis de Icaza, los modernistas, precisamente Demetrio Herrera, Corsi, la generación sucesiva, Esther María Ose, sigue adelante, ganando en conciencia nacional. Ya hay una generación como la de Pedro Rivera, Mogadio Ochoa, Roberto Luzcando, que identifican el problema, surge una genialidad, un momentum poético, una iluminación que se llamó Panamá Defendida de José Franco, como una especie de bandera ante la descolonización y ante la afirmación nacional de un país partido por la mitad y que tenía que ser reivindicado. Soberana presencia de la patria es un poema de Diana Morán, que a su vez ella era maestra de taller, de aula, de Pedro Rivera, de Moravia, de Luzcando, y se iba aproximando a una eclosión del año 1964, en la que ya realidad y poesía llegaron a hacer una cosa indisoluble. Y el tiempo pasó, la poesía nuestra cumplió esa misión social, pero también dejó realmente grandes poemas, digamos, anticoloniales, pero hubo mucho cuidado en Franco, en Diana Morán, por ejemplo, de Pedro Rivera, de que estábamos haciendo literatura y no estábamos haciendo una manifestación callejera. Eso también está allí. El tema panameño, distinto un poco a los países del centro, es que teníamos como una fecha de cumplimiento en la realidad. Se integraba el territorio, los norteamericanos se iban, el gran tema sustraía materia, ya no había que denunciar lo que se había denunciado. Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿y de qué vamos a escribir ahora? ¿De qué vamos a escribir ahora y qué van a escribir los sucesivos escritores, verdad? Creo que eso sí puede ser objeto o es hora de una investigación. ¿Qué pasa después de tantos crímenes? ¿Qué pasa después de tanto colonialismo en personas, por ejemplo, como Javier? ¿Cuáles son sus intereses poéticos ahora? ¿Cómo debe haber un continuum o ellos están proponiendo una ruptura? Yo sé que miran con desdén a algunos la poesía esa, pero es la mala, la que se abultó en el panfleto y la inutilidad. Dentro de esa, ya les digo, ¿no? Ahí están los climas de la literatura panameña como Panamá Defendida, pues, para poner un ejemplo. Y yo durante 50 años milito en ella. Y yo pudiera retar a cualquier crítico literario que me diga dónde estuve yo en la calle en la manifestación. Una permanente lucha en defender la poesía de una realidad muy dura, pero primero era la poesía tratando de lograr el mensaje de que tú estabas del lado de tu país frente al Estado opresor de los Estados Unidos. Dicho esto, quedará el interrogante, profesora, muy casual de intentar acercarnos a la poesía de esta región del mundo
con estos dramas y el matiz panameño de cuáles son los rumbos de la literatura de América Latina. Porque en el sur también hay su gorila, y hay su drama, y hay su desaparecido, y nosotros como panameños también como que miramos mucho para el sur, y bueno sería saber cómo se ha ido resolviendo en términos de lenguaje y de intereses personales y colectivos la poesía contemporánea en este lado del mundo. No, retornando a lo dicho, creo que la poeta que usted menciona de El Salvador es Leila Quintana, la poeta guerrillera. Sí, yo he tenido la oportunidad de compartir con la madre de Leila, que es Argelia Quintana, y hay allí un mensaje muy duro, porque Leila fue una de las poetas desaparecidas, y su madre hoy día participa de los festivales de poesía leyendo los poemas de su hija, y en cada poeta siento yo que ella ve a su hija, y es algo muy muy duro de decirlo. Yo le digo a Argelia, tú eres una mujer muy fuerte y muy valiente, y luego ella me contó cómo en una fosa ella encontró los restos de su hija y la reconoció por las medias. Entonces vemos ese contraste de cómo hay poetas que elevaron su palabra y fueron desaparecidos. Acá nosotros tuvimos poetas que enarbolaron esa bandera, y hoy día para estudiar ese periodo de nuestra historia es necesario ver estos textos, ver esta problemática que precisamente fue construida desde los inicios de la República, porque si podemos ver a BLDN de Casa con el poema El Cerro Ancón y a Victoriano Lorenzo, Chanmarín decía que era una de las primeras fuentes combativas de la poesía panameña, y luego como esto es tomado por otros poetas. También tenemos el poeta León Azoto, que es el mártir de la nacionalidad, un poeta que estaba en contra de la Unión a Colombia, y por defender esa separación fue muerto a golpes por un policía colombiano. Entonces, es un discurso que se ha ido hilando a través del tiempo, y claro, ahí tenemos a Diana Morán, y tú mencionaste sobre la presencia de la patria. Yo también menciono Gaviota de Cruz Abierta, que es un poema muy duro, porque a través de rondas infantiles ella cuenta la tragedia del 9 de enero. Panamá Defendida también es otro de esos puntos medulares de nuestra poesía social, y todo el coro de la generación del 58, que es un coro que siento yo que sigue permanente. Es un coro que no ha caído en los panfletarios, es un coro que está allí con una poesía viva, y una poesía que nosotros, con este tema del canal que se despierta y se duerme, esa poesía brilla, vuelve a brillar y sigue brillando, y está ahí como un copullo, titilando, porque es una amenaza, es una situación que la tenemos muy palpable. Pero esto vemos que está vertebrado a través de la violencia, a través de la poesía social, pero creo que también hay que mencionar los poetas que están en los laterales, que tienen otros temas, porque creo que bueno, también está el tema del amor en El Alvarado de Rincón, José de Jesús Martínez, que también tiene una estética muy diferente, una estética rupturista. César John Núñez, que también me decía que en su tiempo fue criticado por no sumarse, digamos, al coro de las voces combativas, pero que hizo una literatura y una poesía a partir del humor, y que está allí con una gran calidad. Bertaliza Peralta, que es otra poeta que también tiene poemas combativos, pero también recalcamos que hay una poesía lésbica, una poesía del tema LGBT, que creo que también eso hay que mencionar, esas minorías en la poesía, pero también resaltar que hay otros temas, que hay otras inquietudes. Y tú mencionaste también qué temas puede haber en mi generación. Yo, por ejemplo, he investigado sobre la presencia de los chinos en Panamá, el suicidio masivo durante la construcción del ferrocarril, el tema de las hidroeléctricas en Chiriquí, sí, también el problema de las bananeras, el tema de las hidroeléctricas y la minería. Yo me encargué de investigarlo y ver cómo eso es capaz de destruir también una mitología de un pueblo, porque el cementerio familiar, el petroglifo donde estaba la historia de esta cultura está bajo el agua. Entonces son cosas que creo que no debemos solayar y debemos denunciarlas. Y también, y más allá también, digamos, de nuestro istmo. Yo, por ejemplo, tengo un libro que se llama Llanto en los Jardines del Salvador, casualmente, y es un libro que me impactó porque justamente cuando voy a El Salvador a leer poemas a los nahuapipiles sobre este holocausto que estaba ocurriendo en Panamá, ellos lloraron y me contaron la matanza de 1932,
que fue una matanza porque los indígenas querían unas mejoras salariales, la explotación que había por la recolección del café. Y al yo enterarme de todo esto, me hablaron de la colonia, de los árboles de cacao, cómo los obligaron a cortar los árboles de cacao por los impuestos. Entonces me di cuenta que la historia de El Salvador estaba a través de jardines, los jardines de cacao, los jardines de café, y después del conflicto armado, hoy día cuando se visita en lugar de la matanza de los jesuitas, hay un rosal. Entonces me di cuenta que había una historia, entonces me solidaricé de alguna manera con la historia de El Salvador y escribí ese libro. Entonces, claro, hay, digamos, temas nacionales, temas también de otras repúblicas hermanas, que son temas que esto hay que investigar y hay que sensibilizarse con eso, y también a través de una investigación histórica, y que haya también ese llamado a que la historia del otro también me toca. Yo creo que también ese verso de Neruda, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, yo creo que los poetas tenemos, digamos, esa misión, no creo que no va a declinar nunca de hablar por las bocas muertas. Vamos a pasar a un momento de lectura de poesía que me parece pertinente compartir ahorita. Un poema, espero que hayan venido preparados. Espero, y si no van a tener que inventarlos aquí, lastimosamente. Los vamos a poner a prueba para ver, ¿no? Ya calificará el público si sí o si no. Que nos comparta un poema cada uno, y ahorita les hago una última pregunta para hacer. Voy a leer un poema y un libro que le traje a María. Tiene una pequeña historia, pues, extra o complementaria, pues, a la literatura. Este libro, coordinado con la Universidad de Salamanca, donde hacen bellas traducciones de obras en los cruces de los idiomas. Yo le pedí al director de letras de esa universidad que me ayudara a buscar unos traductores para que me tradujera algo mío. Y para hacérselo fácil, le dije que era un solo poema, y logramos este libro, que es un libro multilingüe, escrito, publicado en 17 lenguas al mismo tiempo. 17, rumano, búlgaro, estonio, inglés, francés, chino. Incluso había una pareja de un iraní con una gallega, y cada uno hizo la traducción. Sabía yo de sus afanes de traducción, y eso todo viene encadenado. Aquí nací y moriré. Me voy a saltar versos para hacerlo breve, pero no así la esencia del poema. ¡Qué ruido! Aquí nací en un diminuto grano de sal que flotó a la deriva y se aposentó en la placenta marina de mi madre. Ella nació de la abuela, quien a su vez fue hecha de la piel escamada de aquellos que vinieron desde las aldeas distantes de las costas del África. Aquí crecí, en el estallar de las olas, en los desechos de las playas, entre el óxido y el hierro que hirió la pureza de las finas arenas. Fui libélula, volé entre un majestuoso mar de mariposas multicolores, y fue estremecedor el despliegue del color carmesí, del violeta y el bermejo en las orillas virginales de las playas sin daño. Apiñé los años oyendo el latir de corazones engarzados que aún retumban en los tambores que se descosen y se desguazan en las caderas sudorosas de las madres que se abrieron como flores pariendo hijos en un tiempo muy largo, en una eternidad como de salmuera, en la pobreza agridulce de la niñez,
y en la longeva concavidad de mis huesos roídos. Retornaré a la diminuta bahía de la infancia, a la muralla donde se estrellaba el mar, a las calles de la ciudad ultramarina, donde chorrean amaneceres y atardeceres en el gris de sus aguaceros, al charco en la acera y a la puerta de madera. El celeste fue mi vértigo y mi ternura. Vi transcurrir un tiempo irrepetible con destellos lapislázuli que me colmó de inmensas dichas, de insoportables pérdidas y de devastadoras ausencias. Caeré lentamente en la refulgencia del agua, moriré en la tarde sin poder ver la siguiente aurora, naufragará el barco de papel que hice de niño y que perdí, pero no lloraré como entonces y seguiré trotando junto al agua con los caballos de mar, con la segunda infancia, repasando los años y recogiendo las sueltas alegrías de la inocencia. Llegarán otros hijos, vendrán otras madres, y esta será siempre su patria sagrada. Aquí estará por siempre el lugar donde nací, este delicado hilo de luminiscencia que entró en mis pupilas al nacer y que salió al morir en este privilegiado y amoroso filamento de tierra entre dos prodigiosos océanos. Este poema se llama Los panameñitos en pedacititos. Tiene un epígrafe. Yo, mamá, mis dos hermanas y muchos tan solo deseamos desaparecer en pedacititos. Carlos Germán Belli, segregación número 1. Mientras un poeta indígena toma con su natural talento el canto genésico del pájaro, lo ensaliva y lo anota hasta suceder en el coloquio de las ramas, mientras va desarrollando toda una arquitectura pluvial con el lenguaje, mientras los animales trascienden en denotadas metáforas, la voz que va impeliendo el arado sucedáneo, la aldea asaltada por manos terrícolas extranjeras originarias, y ese hermano indígena solo puede denunciar aquella masacre del río y los platanares, con sus onomatopeyas escritas, con su música salvada. Nos vienen a hablar de sus tribus y sus plumas, de sus cantos subérrimos como la flor del café, como el maíz que se acrecienta en la heredad terrena de la fiesta. Sucede que mientras alguien en otro lugar enciende una bombilla, en Bongi y en otras partes de las comarcas, la turbina de la corriente eléctrica se hace rodar por el agua y la sangre de los mitos, por las rayas sonambúlicas de los tigres, por la lluvia que explota salariando al pobre, comprando el latifundio, desnudando el grito, las flores cercenadas, llegando con nuestros espíritus a cuestas, la cholitud, los cholos, los cholitos, las cholitas, todos nosotros dispuestos a no ceder la cultura y la parcela, negándonos a represar el río. Nos van abriendo una guarida con la retroexcavadora para nacer, para criarnos todos, para hacer de esa mina una casita, y entramos 1,000, 10,000, 100,000 cholitos y cholitas metamorfoseados en pepitas para enterrarnos en una veta, adentro todos los panameñitos, adentro todos en pedacititos. Lastimosamente saben que tenemos el peor enemigo del mundo y de nuestras vidas, que es el tiempo. Obviamente esta conversación se quedó como a 3/4 partes de lo que la pudiésemos extender. Yo nada más quiero hacer algunos incisos a manera de conclusión, según lo que hemos visto aquí. Me parece muy interesante rescatar. Y es que nuestra poesía viene de temas universales, pero propios de la región, fragmentada por el tiempo y ocupada por las problemáticas de su propio intervalo de tiempo. El tiempo es un factor importante en nuestra poesía, buscando su propia relación con el lenguaje, voces diversas que claman y retratan sus propias realidades,
nuestra historia como territorio de secuelas que marcan los futuros de cada generación, que ha adquirido las tendencias mundiales y las ha vuelto magia con nuestro lenguaje, y la búsqueda de una identidad que es como la bandera de nuestra literatura y la creación de nuestras propias realidades plagada de esperanza. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a mis queridos panelistas. Muchas gracias por compartirnos y no se sigan perdiendo los demás conversatorios para que se pongan.